Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. El Señor nos sigue explicando en este capítulo 21 de San Lucas cómo será el fin del mundo, cómo será el tiempo previo a su venida y cómo será también la suerte de todos los apóstoles y los discípulos misioneros de Jesús a lo largo de la historia de la Iglesia. Y desde el principio, los primeros apóstoles y las primeras generaciones de cristianos durante varios siglos tuvieron que dar testimonio de su fe con la sangre, con el derramamiento de sangre. Dice el Señor que ese es el sentido de la persecución que sufren los cristianos, poder dar testimonio de Jesús. La palabra testimonio se dice en griego martirio. Por eso era común que los primeros santos de la Iglesia, reconocidos como tales, eran siempre mártires. Hubo algunas pocas excepciones dentro de los primeros siglos, como San Ireneo de León, que fueron reconocidos santos sin el martirio, porque lo más común era reconocer a Cristo bajo la persecución del Imperio Romano, entregando la propia vida y confirmando la fe en Jesús antes que querer salvar la propia existencia. Entonces, esto no es extraño a la historia de la Iglesia, pero sobre todo se va a acentuar en los últimos tiempos, antes de la manifestación de Cristo como Rey eterno en este mundo, antes de que se establezca su reinado definitivo en el mundo. Y esta persecución, por tanto, no hay que temerla, sino que hay que incluso pedirla, porque lo que desea un cristiano es la santidad, y eso es la bienaventuranza. Y la primera bienaventuranza es felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, que está asociada justamente con la última, que dice: felices los que son perseguidos por causa del Evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Pertenece ya ahora al reino de los cielos, vive en la gracia de Dios, vive en la santidad de Dios, quien es encontrado digno de ser mártir, testigo de Cristo, quien es por tanto perseguido por causa de su fe en Jesús. Y entonces, ante la situación que vemos hoy en el mundo de persecución, ante quien piensa de manera ortodoxa, de manera correcta, según el Evangelio, según la enseñanza de la Iglesia, no debemos sentir pena, ni tristeza, ni angustia, todo lo contrario, sino una gran alegría. Es cierto que hoy en día cuesta mucho reconocerse cristiano, reconocerse católico. Es muy difícil perseverar en dar testimonio de Jesús. Sin embargo, Él promete que a todos los que realmente quieran servirlo, quieran seguirlo y elijan amar a Dios por sobre todas las cosas, aunque sean entregados por sus propios padres y hermanos, parientes y amigos, aunque sean traicionados por la sociedad a la cual el cristiano en medio del mundo procura servir y ayudar, seguirá perseverando hasta el fin y gracias a la constancia salvará su vida, como dice el Señor.
Esto realmente es muy difícil porque cuando vemos, por ejemplo, en la historia, los políticos que intentan ser fieles a Jesús, al mandato del Evangelio, siempre tienen que, de alguna manera, contemporizar un poco con el mundo para poder seguir su tarea de políticos. Pero al menos los que somos más representantes de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los misioneros y todos los católicos y los cristianos que deseamos dar testimonio de Jesús como representantes directos de la iglesia, aún siendo laicos, tenemos que estar dispuestos a vivir la persecución. Eso significa que en un mundo que da vuelta completamente el sentido de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, que no contempla para nada respetar la ley de Dios, hay que seguir siendo claro, directo. No estoy de acuerdo con el aborto en ninguna causal, en ninguna justificación, porque siempre es un crimen que clama al cielo. Matar la vida de un niño pequeño, un alma que se está gestando en el cuerpo de un niñito desde la concepción, hay que respetarlo. Junto con denunciar el aborto, también hay que denunciar todo aquello que provoca que la sociedad cometa abortos más y más, es decir, la educación perversa que se procura dar a los niños y jóvenes desde el Estado, diciéndoles que ellos pueden ya tener una vida sexual desde muy temprana edad y que inclusive pueden elegir su condición sexual, ya sea homosexual, heterosexual y otras depravaciones y perversiones que se quieren imponer, ¿no es cierto?, en el fondo, porque a los niños no se les muestra eso como una posibilidad más, sino que hemos visto en algunos países como Canadá, Argentina y otros, donde se ha intentado implantar esta educación sexual a los niños y a los jóvenes, que prácticamente se les fuerza, se les obliga a tener estas experiencias para que después ellos decidan, entre comillas, qué orientación quieren tener. Todo esto indica que vivimos en un mundo muy, pero muy apartado de la ley de Dios, que se ha pervertido, que se ha alejado completamente del ideal y de la enseñanza cristiana, y por lo tanto, quien quiera decir la verdad, quien quiera vivir conforme al Evangelio de Jesús, educando a sus hijos conforme a la ley de Dios, va a recibir la persecución. Cuando se dice que los papás ya no tienen la tuición para enseñar a sus hijos, no tienen el derecho preferencial para educar a sus hijos, y se quiere imponer eso desde el Estado, es una persecución directa a la familia cristiana. Y hay que estar dispuesto a vivir esta realidad que nos toca ahora, con alegría, con paz interior. Será muy difícil, pero no nos pueden imponer por una ley inicua hacer algo que va contra la voluntad de Dios. Si es necesario perder el trabajo, perder influencias, perder el cariño de la gente, que nos llamen locos, que inclusive nos entreguen a las cárceles, nos multen, nos quiten todos los créditos que tenemos para tener más libertad individual, no importa, incluso hasta que nos quiten la vida. Pero es una ganancia y una alegría inmensa poder sufrir por Cristo, porque el premio que le espera a los mártires es ya en este mundo vivir el reino de los cielos, es decir, tener a la Santísima Trinidad inhabitando en el corazón nuestro por simplemente ir contra lo políticamente correcto y anunciar lo que a Jesús le gusta, la fidelidad al Evangelio. Y aunque veamos que hay pastores dentro de la iglesia o dentro de otras corrientes religiosas que se equivocan, que van contra la ley de Dios, no hay que espantarse, esto tiene que suceder. Habrán siempre lobos vestidos con piel de oveja, desde el principio los hubo, como Judas Iscariotes, pero hay que estar tranquilos porque el Señor no permitirá que la iglesia se destruya, al menos no completamente.
en su forma visible en este mundo, dado que siempre habrán personas fieles. Y cuanto más recemos, cuanto más sacrificio hagamos, como nos ha indicado nuestra Madre Santísima en sus apariciones en Fátima, y como lo dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio, tanto más se van a aminorar estos desastres morales, espirituales y sus consecuentes castigos de todo tipo en la historia que estamos viviendo. Entonces, el camino es, en primer lugar, confiar en Jesús, saber que las persecuciones tienen que venir. Es incluso una alegría poder vivir en un tiempo de persecución de la Iglesia, pero tampoco hay que buscar el martirio en forma imprudente, dado que eso es una gracia de Dios, y Él se la da a quienes perseveran en la fe, en la oración, en la mortificación, para vivir en el día a día, en el detalle, esa disciplina de ir contra el pecado, contra las pompas del mundo y contra las insinuaciones satánicas que siempre nos rodean. Pedimos entonces al Señor en este día en que los santos mártires que entregaron su vida en el principio, en el medio, en el fin y al final de la historia, en el futuro, nos seguirán dando ese ejemplo que se puede. Se puede ser fiel al Señor y no hay alegría más grande que poder decir: viva Cristo Rey, y dar la vida por Él.